Fui parte de un ritual oscuro sin saberlo hasta mucho después, relató Raquel Mastroianni, una joven profundamente creyente y con un fuerte anhelo de entregarse al servicio de Dios. Lo que vivió no fue simplemente un abuso físico y espiritual, fue una profanación ritual, utilizando símbolos sagrados dentro de un templo cristiano, realizada por un sacerdote consagrado. Este hecho nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda: ¿cómo puede ser que algunos sacerdotes se desvíen tanto como para oficiar ceremonias dedicadas a fuerzas contrarias a Dios? Hoy hablaremos de los indicios, de las historias que revelan cómo ciertos líderes religiosos llegan a involucrarse en ritos oscuros dentro mismo de la iglesia. Raquel era una joven laica, con inquietudes vocacionales. Había sentido el llamado espiritual y buscaba una forma más profunda de servir. En su camino conoció a Jacob Bertrand, en aquel momento diácono. Era educado, con un lenguaje cargado de espiritualidad. Le hablaba del Cantar de los Cantares, de la esposa de Cristo, de San Juan Pablo II, y combinaba referencias teológicas con una mística romántica que parecía elevada. Ella confió. Él se ofreció como su guía espiritual. Comenzaron a verse con frecuencia, rezaban juntos, compartían lecturas. Con el tiempo, él fue alejándola de otros vínculos religiosos. Le repetía que Dios tenía un plan único para ella, que era la elegida. Raquel sentía que vivía algo especial, una misión divina. No percibía peligro. Hasta que un día, él la invitó a una misa privada. Una ceremonia que imitaba una misa católica: cáliz, ornamentos, oraciones, momentos de recogimiento. Pero todo estaba sutilmente distorsionado. Las palabras eran distintas, algunas plegarias estaban modificadas. Lo más inquietante, él la colocó a ella en el centro del altar. Raquel no entendía, pero confiaba. Pensó que era un rito místico profundo. Luego, él le habló de una consagración especial. Ella creyó que era una entrega más íntima a Dios. Con el tiempo descubriría la verdad: esa misa no era tal. Era un ritual satánico disfrazado, no simbólico, sino real. Y ella fue utilizada como elemento central de esa profanación. Fue manipulada y abusada. Raquel quedó en shock. Y durante años, no entendía del todo qué había vivido. No comprendía del todo lo que había vivido, aunque sabía que había sido víctima de un abuso. Fue un laico con experiencia en temas de liberación espiritual quien le abrió los ojos. Caïl Clement le explicó que había participado, sin saberlo, en una ceremonia de tinte satánico dentro de una iglesia. Esta versión fue luego confirmada por varios expertos en exorcismos. Estos rituales siguen una estructura repetitiva: primero se elige a una persona considerada pura o con cualidades especiales. Luego, se la somete a un proceso de manipulación espiritual, disfrazado de santidad. Posteriormente, se lleva a cabo una ceremonia con apariencia católica, pero alterada en su esencia. Finalmente, la persona es ofrecida, sin su consentimiento real, al maligno. Raquel había sido convertida en una especie de sacerdotisa involuntaria dentro de una misa negra. Ella presentó su denuncia ante las autoridades eclesiásticas en 2014, pero no recibió una respuesta adecuada. Más tarde, llevó su caso a la justicia civil. Jacob Bertrand fue juzgado y condenado en 2016 en Estados Unidos. La sentencia fue de 10 años en libertad condicional. Tras recibir tratamiento, se le permitió regresar al ministerio pastoral en la diócesis de San Diego. Durante el juicio, varios sacerdotes testificaron a su favor. Incluso un obispo fue señalado por encubrimiento. La diócesis intentó minimizar los hechos, presentándolos como un simple tema pastoral, cuando en realidad se trataba de una situación grave con elementos rituales oscuros dentro del clero. Y este no fue un hecho aislado. Hay redes. Pactos. Dinámicas de poder que no actúan por ignorancia, sino por conveniencia o complicidad. Porque si uno cae, podrían caer muchos. Y surge la gran pregunta: ¿cómo puede un sacerdote participar en ritos satánicos sin ser descubierto? La respuesta es inquietante: porque sabe ocultarse. Bertrand no predicaba doctrinas desviadas. Al contrario, usaba frases de santos, citaba las escrituras, tenía gestos piadosos. Parecía más devoto que muchos. Así se camuflan, hablan con dulzura, lloran en sus sermones, rezan el rosario.
Pero su propósito no es llevar almas a Dios, sino capturarlas. Y lo logran porque el miedo al juicio, la confusión doctrinal y el sentimentalismo han ganado espacio en la iglesia actual. ¿Cómo llega un hombre ordenado a Dios a servir a fuerzas opuestas? No hay una sola respuesta. Algunos ya ingresan al seminario con una misión destructiva, son infiltrados, preparados para descomponer la iglesia desde adentro. Otros no lo son inicialmente, pero caen por debilidad, por entornos corruptos o por relaciones con grupos ocultos. Algunos se creen iluminados, buscan experiencias espirituales más profundas, conocimientos reservados, y terminan seducidos por lo falso, visiones, voces, poderes que los arrastran. Y también están los que ya no creen en nada. Todo es símbolo, todo es relativo. Para ellos, la gracia, el pecado o lo sagrado son simples ideas, y por eso, cualquier transgresión se vuelve aceptable. Todos terminan igual, celebrando ritos al enemigo, con apariencia de piedad. En una iglesia sin infiltración y con verdadero combate espiritual, un escándalo así produciría limpieza. Habría denuncia, justicia y reparación. Pero en muchas zonas del mundo católico actual, prevalece el miedo, miedo a escandalizar. Miedo a afectar la imagen institucional. Y por eso se guarda silencio. Las víctimas son aisladas. Los que denuncian, desacreditados. Y los responsables, protegidos. No se puede manchar el nombre de la iglesia, dicen algunos. Y muchos laicos se niegan a creer que el mal se haya infiltrado. Pero esto ya fue advertido hace décadas. El padre Malachi Martin, es jesuita con acceso al entorno vaticano, denunció que en 1963 se realizó una ceremonia secreta de consagración al maligno en Roma. Muchos lo tomaron por loco. Pero el tiempo le dio la razón. El padre Gabriele Amort, exorcista oficial del Vaticano, afirmó en varias entrevistas que había altos prelados vinculados a redes satánicas. Dijo también que en ciertos casos el exorcismo no funcionaba porque el problema no era solo espiritual, sino institucional. Raquel es prueba de ello. Lo que vivió no fue una exageración ni una experiencia confusa, fue una misa negra oficiada por un sacerdote, con símbolos del cristianismo, pero dedicados al enemigo. Si fuera un caso aislado, ya sería escandaloso. Pero lo más grave es que hay otros similares. En Canadá, en los años 70, el padre Barry Glandenan fue acusado de abusos en contextos rituales con contenido satánico. Fue trasladado, luego restituido y murió sin ser apartado del clero. Otro caso, Gerald Robinson, sacerdote de Ohio, condenado por el asesinato ritual de una religiosa en 1980. El crimen ocurrió sobre el altar. En su poder se encontró un manual de liturgia satánica. Fue procesado décadas después. Nadie dentro de la iglesia lo denunció. ¿Qué tienen en común estos casos? Ninguno fue detectado desde adentro. Todos fueron revelados por laicos, exorcistas o por autoridades civiles. Las redes funcionan porque sus miembros se cubren unos a otros. No necesitan la participación activa de muchos, solo el silencio de la mayoría. Y mientras tanto, siguen operando. Hasta aquí, uno de los temas más tabú de la Iglesia contemporánea, que ha alimentado en gran parte la crisis de los abusos y el descrédito de los sacerdotes. Si esta historia te impactó, deja tu apoyo con un me gusta, compártela con tus contactos y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y dime en los comentarios, ¿has conocido católicos que se niegan a creer que algo así pueda ocurrir dentro de la Iglesia? Que Dios te bendiga y oremos juntos para que Él purifique pronto a su Iglesia.